7 de la mañana, 9 minutos, 7, 9 minutos, y a esta hora conectamos al país a través del sistema informativo Auténtica y Al Día Noticias. Y hablamos de un tema que se vuelve complejo, polémico y dinámico en el Congreso de la República. Son muchas las reformas que vienen, son muchos los temas que se vienen adelantando. Hablamos hace unos días con la concejala animalista Andrea Padilla sobre esa propuesta de las no corridas de toros que crea toda la polémica. Viene la reforma tributaria, vienen las reformas, diferentes reformas en el país, ahora el tema de baldíos, bueno, todos estos temas que son neurálgicos en el país. Pero hay uno que toca al pueblo de fe, al pueblo cristiano, y es precisamente el pago o no pago de impuestos a las iglesias. Y esto genera discusiones, posturas en diferentes sectores. A esta hora saludamos a la senadora de la República de Colombia Justa Libres, Lorena Ríos, aquí en el Sistema Informativo Auténtica. Senadora, muy buenos días para usted, bienvenida a la información. Muy buenos días a ti, Carlos, a John Didier, a José Luis, a Eliezer y a todos los oyentes que nos están siguiendo en este momento. Bueno, senadora, muy dinámica definitivamente el inicio de las labores en el Congreso de la República, una postura muy clara, una crítica muy clara a los fallos que se ha dado desde el gobierno nacional, la hemos visto ahí en sus redes sociales, opinando y aportando sobre esos temas. No ha dejado de ir, digamos, el hilo conductor de esos temas importantes de nación. Pero llegamos a uno que le atañe a usted precisamente por ser como la representante de ese pueblo de fe en Colombia, la senadora, digamos, en este momento que representa ese sector o ese segmento de fe en Colombia. ¿Qué se puede decir hoy frente a este impulso que se da de decir las iglesias deben de pagar impuestos en nuestro país? ¿Es que no pagan impuestos las iglesias en Colombia? Bueno, primero una claridades para los oyentes. Mm, por redes sociales, específicamente vía Twitter, la representante Catherine Miranda, coadyuvada también por el senador Gustavo Bolívar, están planteando que en el seno de la discusión de las comisiones terceras conjuntas del Congreso, donde se está revisando y debatiendo, bueno, se está revisando el texto del proyecto de reforma estatutaria, se incluya, se analice la viabilidad y se incluya el gravamen tributario también a las iglesias. Y esto ha generado pues todo tipo de inquietudes que hemos hecho, en mi caso puntual como senadora de la República. Hay unas vías internas que son las constancias, proposiciones y otro tipo de intervenciones. Inicialmente el lunes radico una constancia a las comisiones terceras conjuntas del Congreso, en donde hago un relato, una relación, hago una fundamentación jurídica y social de por qué es inviable gravar con impuestos a las entidades religiosas, que es lo que nosotros llamamos iglesias y comunidades de fe en el país. ¿Y por qué lo hago en esa vía? Porque hicimos todo el rastreo con el equipo de UTL y con otros equipos, el rastreo de cuáles proposiciones han presentado los citados congresistas y no hay ninguna. Todo es un tema, llamémoslo de redes, un tema de micrófonos, pero no ha habido una radicación y una, llamémoslo una claridad, una sustentación de lo que están solicitando frente al gravamen. En esa constancia, Carlos y oyentes, dejamos no solo el fundamento constitucional y legal, sino también 6 puntos muy sencillos para que tanto los congresistas que no están, llamémoslo, muy cercanos al tema de libertad religiosa, como la ciudadanía en general, conozcan por qué es inviable. No es un tema, como he visto algunos comentarios, que se quiera evitar que paguen impuestos a las iglesias. No, ese es un tema de un reconocimiento constitucional y legal. Los debates que quieran hacer de otra dinámica, hay que hacerlo en las instancias que son. Aquí se está confundiendo la naturaleza propia de las entidades religiosas que tienen personería jurídica de tipo especial por parte del Estado colombiano o de persona jurídica internacional, como es la Iglesia Católica Romana, con los dignatarios o algunos líderes religiosos en específico. Y esa mezclanza, esa mezcolanza es lo que genera confusión. Si me permites, yo quiero contarles los 6 puntos así en título y si tienen alguna inquietud, lo amplío. En primer lugar, Colombia es un estado, desafortunadamente lo están interpretando las cortes y demás, y también la ciudadanía lo está implementando de esa manera. Colombia es un estado en donde tenemos un preámbulo de la Constitución Política que reconoce a Dios, tenemos un artículo 19 que garantiza la libertad religiosa y de cultos,
que conlleva que Colombia sea un Estado aconfesional. Desafortunadamente, la Corte Constitucional ha ampliado una jurisprudencia frente a un Estado laico, tomando, llamémoslo, toda la línea de la jurisprudencia francesa. El Estado francés es muy diferente al Estado colombiano. Y eso ha generado que las personas empiecen a hablar que somos laicos, 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 y aquí nada, o todos en la cama o todos en el suelo, y tenemos que cobrarle impuestos a todos por igual, ¿no? En Colombia somos un Estado aconfesional y las entidades religiosas que tienen reconocimiento como entidades religiosas están amparadas bajo el artículo 19 de la Carta Política del 91, bajo una ley de tipo estatutario, que es la ley 133 del 94, y los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. ¿Eso qué conlleva? Punto 2, que las entidades religiosas sean dotadas de especial protección constitucional. Por eso en los diferentes regímenes tributarios se le hace un trato diferencial con ocasión a ese objeto que desarrollan, un objeto social religioso, y su arraigo histórico también. Incluso la ley 115 de 1994, que habla de todo el servicio público de educación, le da un fuero especial a estas entidades religiosas. Tercero, las entidades religiosas no son un negocio, porque no se constituyen con capital privado, ni tampoco hay ganancias o pérdidas, sino se consolida con aportes, las donaciones o aportes voluntarios que los feligreses generan para su sostenimiento y funcionamiento. Cuarto, sus fines sociales la constituyen exentas del impuesto a la renta, y esto ha sido ampliamente reconocido tanto por la DIAN en sus conceptos, con las altas cortes, y también por las instituciones públicas. Estamos en el artículo 23, las entidades religiosas como entidades no contribuyentes declarantes. Y yo aquí, en este concepto, traje a colación los resultados de un estudio que se hizo en el año 2020 en el Ministerio del Interior. Cuando fui directora de Asuntos Religiosos, nos dimos la tarea en 5 departamentos del país, en época de pandemia, de poder cuantificar cuál era el aporte que las mismas entidades estaban haciendo, donde ni siquiera como Estado en aquel momento estábamos llegando. Y en esos 5 departamentos del país, en un informe que se realiza junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, daba que el aporte, la inversión que estaban haciendo de sus propios, llamémoslos aportes, las entidades religiosas en esos 5 departamentos superó los 30.000 millones de pesos, y casi 3 millones de ayudas en medicamentos, en frazadas, ropa y otros elementos, sillas de ruedas y otros elementos que necesitaba la población que estaba confinada en ese momento en época de pandemia. Eso está en un informe oficial, para que también las personas entiendan que no es simplemente decir es que las iglesias hacen obra social. Hacemos obra social hace muchísimos años, incluso la Iglesia Católica hace siglos, las iglesias presbiterianas y de tipo histórico hace 2 siglos aquí en el país. Hay de verdad un desconocimiento, desafortunadamente, de todo el aporte social y el acompañamiento humanitario que vienen haciendo las entidades religiosas. Quinto, las comunidades religiosas, las entidades religiosas per se, con personería jurídica especial, sí pagan unos impuestos. Muchas veces se paga el impuesto del IVA, hay aportes para fiscales, hay aportes al sistema tributario para financiar los fines del Estado, hay una contribución anticipada también a la red de fuente de manera mensual. Y finalmente, la Corte ha sido reiterativa y fue lo que fundamentó también en la revisión de la ley estatutaria de 1994 con la sentencia C027 del 93, en la cual se hablaba que no debe haber una doble tributación porque las personas de fe ya han tributado previamente cuando entregan los aportes u ofrendas a las entidades religiosas. Entonces, en esa línea hemos dado toda la argumentación legal y constitucional a nuestros compañeros del Congreso, a las comisiones tercera, y estamos programando, Carlos y oyentes, este lunes, estamos promoviendo para que este lunes tengamos una audiencia pública en el mismo Congreso de la República con la intervención de las distintas confesiones y comunidades religiosas del país, para que también expresen de manera, pues llamémoslo vehemente, cuál ha sido su aporte social, cómo vienen también trabajando de una manera responsable y contribuyendo al Estado en todas las dinámicas de construcción de tejido social. La senadora de la República, Lorena Ríos, que nos habla precisamente sobre lo que muchos señalan, que las iglesias se enriquecen en Colombia, que no pagan impuestos, que no tienen ese compromiso con el país y que aquí todo debe cambiar. John Didier Rodríguez Marín le escucha precisamente la senadora Lorena Ríos en el CIA. Muy buenos días para la senadora Lorena Ríos. Quienes conocemos cómo funciona una iglesia, a veces sabemos que incluso pasan necesidades
A veces hay misioneros, líderes, pastores que no tienen con qué comer. Eso no lo vamos a negar. Pero hay también casos que puede haber casos, senadora, de pastores que les va muy bien y que a lo mejor lo que reciben, pues solamente tienen un salón grande y eso mantiene lleno y es mucho el dinero que entra. Entonces, eso le preocupa a algunos colombianos, a algunos ciudadanos, congresistas, y no es que esos manejan mucho dinero y eso no pagan impuestos. Supongamos que el pastor de la iglesia se coge esa plata y se la mete al bolsillo, se compra una mansión o un carro. Pues sobre esa mansión y ese carro pagan impuestos, ¿correcto? Bueno, pero hay que tener en cuenta algo. Cuando en Colombia una entidad religiosa adquiere personalidad jurídica, es decir, cuando un colectivo religioso adquiere una personalidad jurídica del Estado que se llama personalidad jurídica especial, inmediatamente debe solicitar ante la DIAN un RUT, un registro único tributario. Y este RUT tiene una categorización o una actividad que está íntimamente o concomitantemente relacionada con la iglesia o las iglesias y confesiones, que es una actividad de iglesias y confesiones, y ese RUT es el que permite hacer un seguimiento a el tipo de actividades que se cobijan bajo esa entidad jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos diferenciar entre la entidad religiosa como el colectivo, que tiene una personalidad jurídica, con sus dignatarios o integrantes, que son las personas naturales, que tienen un régimen tributario diferente y que si tienen unos ingresos específicos, las declaraciones de renta de aquellas personas son las que se les, llamémoslo, quedan también reportadas ante la DIAN de una manera distinta. Es que lo que yo estoy preocupada con lo que estoy viendo de la reforma tributaria es que mezclan todo con todo. Entonces mezclan que porque el líder religioso, pues que el líder religioso es persona natural. El representante legal siempre será persona natural. Tienen un régimen tributario distinto. Por lo tanto, las personas naturales en Colombia, dependiendo del tipo de ingresos anuales que se tengan, declaramos o no renta. Ya es un tema que si hay una inquietud por parte de la ciudadanía frente a ciertas personas, pues hagan un seguimiento, pero su declaración de renta. Pero no mezclen en un tema de estos una labor de un colectivo o todo se desdibuja. Es que la preocupación, y de verdad, como es directora de asuntos religiosos, que quiero que sepan que fueron 8 años peleando esto, lo que me indigna es que se trate de desdibujar a unas comunidades que han sido determinantes para la transformación del tejido social de Colombia, incluso la transformación educativa del país. Entonces, si hay inquietudes, que porque tienen tantos carros, tantas casas, el tema es que ellos tienen una declaración de estas personas como personas naturales, búsquenle sus declaraciones, pero no mezclen todo porque estas exenciones tributarias que se han permitido en el país es para las casas pastorales, para las sedes parroquiales, para los seminarios bíblicos y para las sedes conciliares. Traducción, el lugar administrativo de toda la entidad religiosa, el lugar donde conviven los ministros, sacerdotes y demás, el lugar donde se celebran las liturgias o los lugares de culto y en los seminarios donde se forman. Esa es la, llamémoslo, la garantía tributaria que desde el mismo concordato, el análisis constitucional que hace la Corte y también la Corte Constitucional en marco del derecho a la igualdad otorga a todas las entidades religiosas en el país. Entonces confunden todo, como no conocen el tema, confunden. Incluso, apreciado Didier, desde que llegué al Congreso, un mes antes tenía seco al secretario del Congreso, porque hay un centro de estudios se llama CAEL, Centro de Altos Estudios Legislativos, que permite abordar desde la academia, desde lo legislativo, temas claves para la ciudadanía colombiana. Este 8 de septiembre empezamos el curso Libertad Religiosa, Aporte Social y Democrático. Así que invito también públicamente a toda la ciudadanía que quiera participar en este curso, que asistan. Yo le voy a hacer la invitación personal a Catherine Miranda, a Gustavo Moreno, para que vayan allí, a Gustavo Bolívar, al senador Bolívar, para que asistan también a este curso desde el Congreso de la República y empiecen a comprender que el marco de la libertad religiosa no es decir, es que la iglesia se enriquecen unos y otros no. Hay un marco especial, un marco constitucional que es necesario que conozcan las instituciones públicas, los medios de comunicación y la ciudadanía en general. Sí, senadora, también hay preocupación porque consideran que hay mucho flujo de dinero que circula y que tienen muchas utilidades. Ya sabemos que las iglesias no son empresas,
pero que también tiene muchos gastos, que a veces ni siquiera lo que entra alcanza para sufragar el gasto del funcionamiento de la iglesia. Si la iglesia tiene muchos pastores, muchos líderes, pues a ellos hay que pagarles una asignación, hay que darles un dinero. ¿Se podría en algún momento llegar a que estas iglesias presenten un balance de ingresos y egresos, ingresos y gastos para poder demostrar que utilidades no hay? Es que ya lo están haciendo. La norma establece, como nos da en el artículo 23, una condición especial de no contribuyente, pero sí declarante. Nosotros o las entidades religiosas declaran, presentan una declaración que se denomina declaración de ingresos y patrimonios. Y si ante la DIAN, y si la DIAN considera que tienen que ampliar información, que tienen que ampliar un reporte, soporte, la DIAN tiene todas las competencias, llamémoslos administrativas y funcionales y de fiscalización para hacer un seguimiento. Es que lo que hay en el ambiente es que van como rueda loca y nadie las controla, van por allá, hacen lo que quieren. No, el solo hecho de tener un registro único tributario ya la vincula con el sistema de fiscalización del Estado, con la DIAN. Entonces, sí, por eso si hay inquietudes frente a determinada entidad religiosa o determinadas personas, hay un camino correcto, porque todos presentamos, con base en esta, llamémoslo, régimen de fiscalización, todos presentamos ante el Estado una declaración específica. Yo estuve en unas mesas de trabajo en el año 2016 al 19 más o menos, con la DIAN precisamente, estableciendo la importancia de que este RUT fuera en línea, incluso apenas entregáramos la personería jurídica del Ministerio del Interior, en línea obtuvieran el RUT, pero bueno, no pudimos en aquella época, pero sí es una obligatoriedad de cada entidad religiosa que obtiene su personería jurídica del Estado ir ante la DIAN y obtener su RUT, y en el RUT ya quedan las actividades puntuales. Si le quieren hacer, si yo quiero, por ejemplo, como entidad religiosa, realizar actividades comerciales, yo tengo que modificar dentro del RUT las actividades e incluirlas, y eso también lleva a que haya un seguimiento por parte del ente fiscalizador. Por lo tanto, no es que se esté desamparado, hay muchas herramientas que permiten hacer un seguimiento a las entidades religiosas y que también pues como que desmarcan un poco esa confusión, esa humo de confusión que desafortunadamente se tiene en la ciudadanía en general, y que es necesario académicamente, técnicamente, legalmente ir aclarando tanto a los compañeros congresistas como a la ciudadanía, pues, y a todas las instancias que lo requieran saber. Es la senadora de Colombia, Lorena Ríos, la mujer de Norte de Santander, la mujer del pueblo de fe, representante con esta dignidad porque tuvo su paso por este despacho de asuntos religiosos de la Presidencia de la República y hoy está en el Congreso de la República. Senadora, hoy se sataniza toda posición que se tome de un lado y de otro, ¿sí? Y hay argumentos, y yo digo, bueno, usted nos está desglosando y nos dice una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, no revolvamos peras con manzanas. Muchas veces, ¿será que los líderes cristianos, religiosos, en las mega iglesias, las grandes confesiones religiosas, digamos, no dan un buen ejemplo, digamos, cuando se exhibe tanta opulencia, digamos, en bienes, y esto genera, digamos, estos interrogantes, primero? Y segundo, se ha dicho que este gobierno tiene una mirada puesta sobre el pueblo de fe en Colombia, que estas iniciativas, inclusive de cobrarle impuestos, de cerrar iglesias, ahora se volvió una polémica el tema del oratorio en el aeropuerto El Dorado. ¿Usted ve que el gobierno, digamos, o son algunos representantes o algunas voces, sí tienen algo en la mira contra el pueblo de fe en Colombia, contra las iglesias en Colombia? Bueno, Carlos, yo estaba tranquila hasta la semana pasada, cuando empiezo a ver que empieza a tomarse que el tema de las iglesias es como fiable, y que la gente empieza a hablar que las iglesias, pero cuando ya entiendo que el OPAIN decide retirar llamémosle las imágenes dentro del oratorio y demás, ya me empiezo a preocupar, sobre todo porque también en esta semana se da la explicación de nuestro canciller indicando que fue, llamémoslo, perdón decirlo, premeditado, que no asistiera a, a la sesión OEA, en donde se estaba buscando generar una resolución para proteger a la comunidad o a la ciudadanía de Nicaragua frente a la violación de derechos humanos. Entonces, ya yo, por lo menos, yo sé en eso mucho más relajada, pero ya mis alertas están empezando a activarse para estar como una voz muy contundente dentro del Congreso, denunciando y realizando control político donde debe hacerse control político, porque es que yo no puedo tomar decisiones
como funcionario público o pensar como institución del Estado el tomar decisiones sin reconocer, desconociendo el marco de garantías que tienen los sectores o las organizaciones, en este caso las organizaciones religiosas. ¿Qué fue lo que me preocupó del retiro de las imágenes en Opaín? Que ya se han dado jurisprudencia recientemente por parte de las mismas altas cortes en el país, en donde se ha entendido que incluso al retirar muchas veces algunas imágenes en ciertos espacios, no es un tema de discriminación o no religiosa, es un tema cultural, porque este Colombia es un país que no es ajeno a los sentimientos religiosos. Colombia es un país que está muy ligado a los sentimientos religiosos, máxime cuando más del 90% de la población colombiana es creyente en algo, es creyente. Entonces, sí estoy allí, se los digo y se los digo públicamente aquí en los micrófonos de Radio Auténtica, que estaré con los radares muy atentos, abiertos, porque a parecer están coincidiendo situaciones, pero si siguen reiterándose aspectos en donde se esté atacando, vulnerando a nuestras organizaciones y entidades religiosas y a nuestro derecho fundamental, estaremos haciendo una oposición en ese sentido férrea contra las instituciones que estén desarrollando este tipo de actuaciones. Ahí tenemos, no sé si mis compañeros José Luis Ramírez Morales, que ha estado muy inquieto frente a este tema, por eso la invitación que le extendimos a la senadora Lorena Ríos, porque la gente empieza a rumorar, a comentar, a decir, mire, esto está pasando, ¿quién nos defiende? ¿Quién habla por el pueblo de fe, por el pueblo cristiano? Pues ahí está la senadora Lorena Ríos en esta mañana colocando esta exposición de motivos, ya lo que dice ella. Hay posibilidad que tenga que encender las alertas en este momento frente a lo que está pasando. Han sido muy críticos, por ejemplo, lo que destaca, senadora, usted, el caso de la representante Catherine Miranda. Ella desde hace rato, ella viene mirando ese tema y ella dice que tiene los argumentos cómo sustentar y decir que sí se debe pasar a ese tema de que las iglesias cristianas, el pueblo de fe, esté más vinculado al tema de pago de impuestos. Usted hace una claridad con unos aportes fundamentales. José Luis Ramírez Morales, Eliezer Ortiz Orjuela, compañeros, ¿alguno de ustedes tiene pregunta interrogante para la senadora Lorena Ríos? Habilite su micrófono si es tan amable. No los tengo ahí. En ese momento, senadora, digamos, hay un bloque que la respalde a usted, que le diga, oiga, senadora, usted en esos aportes y en esos llamados de atención que ha hecho en el Congreso de la República, cuente con mi respaldo. Me parece que tiene una iniciativa, que tiene una preocupación, que yo la quiero acompañar en ese tema porque, digamos, se declaró independencia por algún lado, alguien por allá dice que es la jefa de la oposición en Colombia y otros dicen, aquí estamos acompañando este nuevo gobierno del cambio en nuestro país. ¿Cómo va ese acompañamiento frente a esta iniciativa, senadora? Bueno, les digo públicamente que he hecho mi labor de lobby político. Ya tengo 8 senadores de la Comisión Tercera acompañándome con estos argumentos y ya llevo 8 y 11 representantes que también me están acompañando con este argumento y son multipartidistas porque yo soy la única parlamentaria de Colombia Justa Libres. Me están apoyando los senadores y los representantes del Partido Liberal, me están acompañando de Centro Democrático y me están acompañando de Cambio Radical. Ayer estuve hablando con dos del Pacto Histórico y me decían, entendemos tus argumentos, vamos a acompañar por debajo porque no podemos ir en contra, llamémoslo, de nuestros procesos, pero también son conscientes de que esto no es un tema a la ligera. Yo no he visto los primeros fundamentos que manifiesta la representante Catherine Miranda sobre cuál es el fundamento para grabar las iglesias. Yo lo que tengo muy claro es que es inviable constitucional y legalmente hacerlo. Entonces, quiero entender cuáles son porque no existen en el país. No hay viabilidad para que haya esa grabación por parte de las iglesias. Y sí, estoy haciendo la labor política, teniendo aliados precisamente entre las comisiones terceras conjuntas en Cámara y Senado, ellos tienen en sus manos, ayer tuvimos plenaria en la elección del Consejo Nacional Electoral, me senté con las bancadas, a través de sus voceros, repartí una copia de las constancias y si tenían alguna duda, vamos a tener el lunes una charla. Si hay alguna duda, los invité también a la audiencia pública que estamos programando, espero se consolide para este lunes, hoy les aviso y les confirmo finalmente. Y hablándoles también a ellos, y como muchos me conocieron en mi rol de directora de asuntos religiosos, pues también hay una credibilidad que no es un tema ni siquiera de tipo ideológico ni religioso, llamémoslo, sino que es un tema que estamos sustentando de una manera constitucional y legal. Senadora, para aquella gente que va llegando a esta entrevista y a este momento con la senadora Lorena Ríos,
¿cómo se le responde a aquellos que con fotos, videos, argumentos, registros de diferentes medios de comunicación dicen las empresas de fe se volvieron un negocio, amasan grandes y multimillonarios dividendos en Colombia y en el mundo? Pero estamos hablando en ese momento del episodio de Colombia. Bueno, que definitivamente las entidades religiosas, esos colectivos religiosos no son negocios, que si las entidades tienen otro tipo de organizaciones, verifiquen y sigan ese tipo de organizaciones o fundaciones o corporaciones o asociaciones que son las ESAL que permiten Cámara de Comercio, pero que las entidades religiosas cumplen una función y un objeto específico y que así está establecido, no solo en el reconocimiento de su personería jurídica de tipo especial, sino también en el registro único tributario que obligatoriamente deben abrir conforme a esa condición de objeto religioso y social. ¿Alguna vez le preguntaba ya a usted en su cargo de asuntos religiosos de la presidencia sobre el límite? ¿Quién le pone ese límite? Porque cada quien abre una iglesia de garaje. Hoy peleó con el pastor, peleó con el líder, se sintió incómodo dentro de la iglesia y ya se convirtió en pastor, ya se convirtió en apóstol, ya creó otra nueva iglesia, colocó un aviso, compró 4 sillas y arrancó el negocio, como dicen algunos en el argot de este momento. ¿Quién regula, quién reglamenta, quién le pone límite a esa expansión, digamos, de esas iglesias de garaje, como lo podríamos llamar? Bueno, en Colombia no hay todavía un sistema de inspección, control y vigilancia frente a las entidades religiosas por parte del Ministerio del Interior. Sin embargo, desde el mismo momento que adquieren personalidad jurídica los colectivos, los grupos religiosos, al solicitar el registro único tributario, ya empiezan a verse obligados tributariamente a presentar un informe de ingresos, un informe, se llama la declaración de ingresos y patrimonio, a estar presentando declaraciones mensuales. Entonces ya empieza un seguimiento por parte del ente fiscalizador del Estado, sobre todo en el riesgo de que es lo que más preocupa a la gente, muchos dineros que llegan, incluso el límite de los dineros ilícitos. La DIAN tiene una claridad, tiene un departamento en donde este tema de libertad religiosa hace parte de un grupo de trabajo. Es decir, no es que esté el Estado o estén las iglesias por allá haciendo lo que quieren y el Estado descontextualizado del tema. Se está haciendo seguimiento. Yo hice parte de las mesas de trabajo con la DIAN para verificar también el seguimiento de las actividades que realizan las entidades religiosas. ¿Qué es lo que yo veo cuando me peleo con mi pastor o me peleo con, no sé, con mi sheikh o me peleo con mi líder religioso y abre una comunidad religiosa? Pues algo que sí es claro en el país es que en Colombia hay libertad de cultos y si yo cumplo los requisitos que establece la ley estatutaria para poder obtener una personería jurídica, pues no se puede negar. Lo que sí se ha hecho como práctica dentro del Ministerio del Interior y fue parte de los lineamientos que yo dejé establecidos es que no podía ser una iglesia de una persona. Tenía que ser un colectivo mínimo de 20, 50, incluso llegamos a pensar de 50. La ley no lo dispone así. Hay proyectos de reforma del procedimiento del reconocimiento de las personerías jurídicas. Yo ya mandé un derecho de petición, estoy haciendo el control político en ese sentido, inicio control político al Ministerio del Interior para acompañar, llamémoslo, para el seguimiento y también acompañar cambio de regulaciones que se llama vía decreto, vía Ministro del Interior, para, llamémoslo, ajustar ese trámite de reconocimiento de las personerías jurídicas en el país. Eso sí, por ese lado se está llevando, pero quiero que tengan claridad la ciudadanía. Desde el mismo momento que yo tengo registro único tributario como entidad religiosa, empieza un seguimiento por parte de la DIAN y la DIAN tiene un grupo también donde el tema está, es decir, no es que llegue aleatoriamente un tema, no es cuando llegue una reforma tributaria que se levanta el avispero, no. La DIAN permanentemente viene haciéndole seguimiento y hay mesas de trabajo constantes entre el Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos Religiosos y la DIAN para llevar una verificación y hay conceptos, hay sendos conceptos que se han expedido. Es decir, no es un tema aleatorio, es un tema que se ha abordado con toda la claridad por parte de las instituciones del Estado. Senadora, le cierro con este punto porque aunque usted ya lo dejó ahí frente a ese compromiso social, ¿cierto? Que sería como un punto de equilibrio del que se ha hablado, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿quién regula eso? Porque se habla del punto medio, tratar a las iglesias tributariamente como entidades sin ánimo de lucro, no pagar impuestos si hay inversión social. Pero ¿cómo se califica esa inversión social? Llevar al pueblo de fe a una prédica, ir un poquito más allá, tener un poco más de compromiso social. ¿Cómo se califica y en qué nivel se establece eso? Bueno,
La inversión social está ligada directamente a todo el acompañamiento de aporte social, educativo y cultural, todo lo que es ayuda humanitaria, todo el tema que en verdad está atendiendo la reconstrucción del tejido social en las comunidades. Incluso en Colombia, recuerden que tenemos una política pública nacional de libertad religiosa y de culto, que es el decreto 437 del año 2018, que tuve la responsabilidad de crear e impulsar en el ministerio. Y la línea base es precisamente reconocer ese aporte social. El aporte social no es cuántos feligreses yo logro tener en mi comunidad, ¿no? El aporte social es cuántas familias logro restaurar, cuántos drogadictos logro restaurar, cuántas, no sé, bueno, el tema social, cuántos comedores comunitarios estoy acompañando, cuántos espacios de intermediación en zonas de conflicto estoy promoviendo para llevar a la paz, cuántas acciones de reconciliación estoy llevando allí, cuántos programas estoy impulsando para que hombres y mujeres que son cabeza de hogar puedan atender la situación de sus hijos, cuántas escuelas, o llamémoslo, escuelas de refuerzo escolar como iglesia estoy haciendo, cuántas escuelas de fútbol estoy promoviendo en valores para sacar a los muchachitos de la drogadicción en las comunas deprimidas. Hay un trabajo inmenso que incluso el Estado no hace. Y ese trabajo inmenso, y hay una situación allí que era como el choque que yo tenía con las comunidades religiosas, porque ellos me decían que tu mano derecha no vea lo que hace tu mano izquierda. Yo les decía, aquí nos toca que la gente sepa qué hace la mano derecha, la mano izquierda, la cabeza, el hombro, el cuerpo, el tronco, los pies, porque es necesario visibilizar. Así no se quiere hacer ese proselitismo. Es necesario visibilizar ante la ciudadanía y ante la sociedad colombiana que es que la iglesia, cuando llega una iglesia a una zona deprimida, transforma todo un círculo, transforma la familia, transforma la reconciliación, la convivencia, transforma la niñez, transforma todas las situaciones, llamémoslo, de impacto social que están en las comunidades alrededor, o llamémoslo, de la comunidad alrededor de la iglesia. Y eso es tal vez lo que la comunidad no entiende. Aunque sí, y les digo con toda honestidad, cuando era directora, todos los gobernadores del país me decían, siempre, nosotros no peleamos con las iglesias. ¿Por qué, doctora? Porque siempre que vemos que llega una iglesia, una comuna deprimida, un tema de violencia, pandillismo, un tema de embarazo adolescente disparado, llega a la iglesia y bajan los niveles. Entonces la gente lo sabe. O sea, y los convocan, ¿no? Los gobernadores y alcaldes los convocan para que los ayude sin un pesito, ¿no? Venga, ayúdeme, gracias, es su aporte social. Y yo creo que eso también es lo que, y es parte de los retos, y la política de libertad religiosa así lo dispone, y por eso les planteé en la constancia en el Congreso de la República que ya hay unos primeros informes de aporte. Incluso el DANE, al inicio de este año, estaba presentando en una cuenta satélite de entidades sin ánimo de lucro cómo las entidades sin ánimo de lucro, que estaban las fundaciones, corporaciones, bueno, otras entidades y las iglesias, están aportando el 4.5% al PIB y más de esos 260.000 empleos como entidades sin ánimo de lucro. Entonces hay un tema que ya empieza a ser parte de la agenda del Estado para visibilizar ese aporte, que no es el aporte de cuántos feligreses logro tener, no, es cómo llegamos a un lugar y todas las problemáticas sociales. Si estuviera el ICBF ahí, si estuviera el DPS ahí, si estuviera el MIN, yo le diría a la ministra del Deporte, usted no tiene recursos como Ministerio del Deporte, pero convoque a los socios estratégicos que son las entidades religiosas que tienen programas de fútbol con valores. Hay que involucrar, hay que lograr visibilizar y conectar a nuestras entidades religiosas en todos estos procesos de construcción de tejido social que lo vienen haciendo por muchos años. Sí, es que ya los seguidores en las redes sociales nos escriben, por ejemplo, si usted quiere obtener buenos recursos, monte una fundación o monte una iglesia. O sea, es el concepto que se ha vendido en este momento de la falta de regulación, falta de seguimiento. Y me da pie, senadora, porque usted lo dijo, prendo las alarmas. No es desconocido para mí lo que está pasando. Aquí me hacen una pregunta, dice, ¿qué cree usted, senadora, que buscan los proponentes de tributar las iglesias? ¿Qué cree usted que están buscando? Yo creo que hace parte más del discurso político que han traído pre-campaña y ahora post-campaña. No es ni siquiera, no he visto, es que yo le he hecho seguimiento desde hace 4 años. De hecho, hace 4 años estuvimos en lo mismo. Hace 4 años era la pelea que la reforma tributaria iban a plantear, la grabación de iglesias, y siempre he visto que es más una apuesta, pues se está mercantilizando. Ahí sí se está usando el tema de las iglesias para un propósito político y se está politizando un tema que no tiene el sustento para hacerlo y están más en campaña electoral, aunque no estamos ya en época de elecciones, pero sí es más para mantenerse vigentes
en un tema electoral con un tema, desafortunadamente para ellos, que no tiene el soporte constitucional y legal para que prospere dentro de una reforma tributaria. ¿Están abiertas las compuertas para que se siga delimitando y metiéndole la mano a ese pueblo de fe en Colombia en diferentes directrices en este momento? Pues sí me preocupa que llamémoslo con la excusa de seguir algunas directrices internacionales o incluso nacionales, se pretenda limitar el derecho fundamental de la libertad religiosa que tienen las entidades. Por ejemplo, la semana pasada en plenaria dejé una constancia, bueno, es un tema que es del núcleo de las entidades religiosas, el retiro de Colombia de la Declaración del Consenso de Ginebra, porque ese Consenso de Ginebra nos permitía, si bien eran 33 países de América Latina o 33 países que están ahí vinculados, nos permitía tener un lineamiento internacional donde se desdibujaba el aborto como un derecho. Entonces, yo he visto sistemáticamente así temitas que se han venido, llamémoslo, quitando, y pues estamos, como les digo, con las alertas encendidas, con las luces encendidas, no sé, sí, con las alertas encendidas, pendientes de qué es lo que está tanto el Ejecutivo manifestando en sus intervenciones, como proyectos de ley que se vienen ya radicando en el Legislativo, porque nuestra responsabilidad es garantizar que este derecho fundamental no se desborde las acciones institucionales. Así el Estado tenga la capacidad de limitar derechos con ocasión al orden público, no se nos lleguen a limitar los temas propios del derecho de libertad religiosa en el país. Yo les digo, ya empecé a inquietarme. Yo estaba tranquila, pero ya empecé a inquietarme y ya estamos con las alertas puestas, muy atentos a todo lo que esté pasando alrededor. Senadora Lorena Ríos, gracias por atendernos. Necesitábamos este espacio en este momento que se vuelve, como te digo, más polémico y que la gente lleva a satanizar todo, a señalar de aquí, de un lado y del otro, una visión neutral, digamos, de parte suya, siendo usted la representante del pueblo de fe, pero que tiene una visión neutral, porque de igual manera ve usted la posición que se vive a nivel de lo sucedido en el oratorio del aeropuerto El Dorado y la visión de las diferentes iglesias y confesiones de fe en nuestro Carlitos, país. quiero aprovechar los micrófonos para dos puntos. Primero, hoy estamos definiendo si ya tenemos el salón con disponibilidad el lunes para realizar la audiencia pública, porque yo la puedo hacer virtual, pero no es lo mismo hacerla virtual que en físico, donde la comunidad judía por lo menos pueda contar todo el aporte que hizo casi de más de 4.000 millones de pesos en Providencia con ocasión al desastre del huracán Iota, en donde la comunidad adventista puede contar, donde más de 7.000 millones de pesos estuvo acompañando en todas las tragedias de las inundaciones, el acompañamiento de población en discapacidad con entrega de sillas de ruedas y kit de alimentación y mercados. O sea, yo quiero que sea en público, y también grabado por los canales institucionales del Congreso, que se evidencie todo el aporte de las grandes y también de las chiquitas, que se pueda mostrar que no es una cuestión de tener una iglesia con un gran soporte, que también las comunidades que están en los barrios vienen transformando lo que no nos imaginamos y que gracias a Dios que existen allá en los barrios, porque la prostitución baja, porque la violencia baja, porque las familias, por lo menos, los niños tienen un refugio donde estar si están en una situación de violencia. O sea, hay esos elementos, hay que mostrarlos públicamente para que la gente, nuestra comunidad colombiana, nuestra ciudadanía colombiana entienda que no es un tema de no querer pagar impuestos y no es, llamémoslo, una justificación de que no se pague impuestos, no. Es que esto también es la oportunidad para visibilizar un sector que está invisibilizado y sobre todo el aporte social que están haciendo. Y segundo, este curso, se los digo, es la primera vez en la historia del Congreso de la República que el Centro de Altos Estudios Legislativos va a abordar el tema de libertad religiosa y desde un punto de vista académico, un punto de vista constitucional y un punto de vista legal. Por eso es muy importante, es gratuito, Carlos, es virtual, es gratuito. Ya van 1.000 inscritos, el link lo abrimos, hoy es miércoles, el lunes. Ayer habían 1.000 inscritos, ojalá sean 50.000 los inscritos, porque es un tema también de formación ciudadana. Eso también construye conocimiento y argumentación también. Cuando tu vecino te diga, porque tú eres cristiano, católico, judío o musulmán, es que ustedes los religiosos les roban a todo, y usted le diga, no, momentico, es que hay este marco constitucional, hay este marco legal y hay este aporte social. Es muy importante que la ciudadanía se forme, que los medios de comunicación también nos acompañen, Carlitos, porque también eso también son las diferentes miradas y el lenguaje también. Llamémosle el glosario religioso,
Es importante que surja de esta dinámica de capacitación desde el mismo Congreso. Es que no es afuera, es desde el mismo Centro de Estudios Legislativos del Congreso de la República. ¿Cómo se pueden inscribir a quienes se interesan en este momento? Hay un link para inscribirse con mucho gusto. Carlos, yo te lo comparto, es un link que el mismo Congreso ya estableció. Yo te lo comparto para que también por los medios o las estrategias que tengan ustedes en CIA Radio lo promuevan y pues ojalá verlos allá. Y el día, vamos a tener 2 días presenciales, el día de inicio y el día de cierre. Ojalá el día de inicio estés allá, Carlitos, con el equipo. No, es un compromiso porque es muy importante y esto también nos va a ayudar a generar mucha alfabetización y pedagogía en temas que son necesarios que nosotros construyamos y también hace parte de la protección de la libertad religiosa en el país, de la garantía de la libertad religiosa en el país. Claro que sí. No, es que es un momento, digamos, por eso vuelvo y reitero, aquí se lanzan muchas noticias al viento y cada quien le interpreta a su manera. Entonces necesitamos ir a la fuente, conocer para poder implementar. Me deja con ese, digamos... No, y quiero cerrar. Sí. ¿Quién fue la persona que la vez pasada, yo no sé si fue John Didier que me preguntó lo de la ministra de Minas? Creo que fue Didier que le dije, Didier, pero espérate, yo vengo del gobierno, yo sé que tiene que haber un concepto técnico antes de unos juicios. ¿Vieron lo que pasó? Le tocó retrotraerse porque no había conceptos técnicos. Entonces, lo que les decía en esa intervención, conmigo siempre encontrarán a veces noticias así, ¿no? Pronunciamientos a la ligera, pero, o inmediatos, pero siempre cuando sean temas que son del resorte, llamémoslo, del sector religioso y temas de interés, siempre encontrarán un análisis juicioso y de mi parte siempre encontrarán todo el soporte para que también ustedes puedan consolidar las noticias y también ser críticos o ser promotores de los temas, pero hacerlo con fundamento, y ese es también como el sello que les decía que me caracteriza como Lorena Ríos. Y de verdad muy atenta, y gracias, Carlos, y a la ciudadanía por estar pendientes de estos temas. Yo te voy a compartir, Carlos, la constancia que está con las radicaciones oficiales en las comisiones terceras, el link del curso, y ojalá todos ustedes se hagan parte, porque pues los hombres y mujeres de fe del país, lo mínimo es que tenemos que conocer cuál es nuestro derecho, el ámbito del derecho, y cómo también es reconocido a nivel constitucional legal por parte del Estado. Claro, el que es de Pueblo del Fe, el que no es de Pueblo del Fe, el que critica también es importante que se entere de este tema. Criticar, pero que criticar con argumento. Exacto. Que Senadora, critique, pero con argumento. Muchas gracias por atendernos, un abrazo fuerte. Un abrazo. Y este siempre será mucho. Su micrófono. Y aquí estamos para servirles desde el Senado de la República. Lorena Ríos, Colombia Justa Libres. Un abrazo grande. Credibilidad. www.elciaradio.com